Pues ya estamos en Sofía, chavales. Chan, 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 chan. ¡Buah! Está gastando megas a lo tonto. ¿Qué va? De hecho, Vladimir Chekhov Venía aquí a por garrafas para luego llevárselas a casa de agua caliente y ducharse. No te repitas, ¿sabes? Estamos haciendo los carteles para mañana. Para irnos de autostop a Plovdiv. ¡Qué malvado, tío! Oye, ¿queréis salir ya, equipo? Que nos van a ganar. No, la idea es que no nos vamos ni a ir fuera de la ciudad de todo a hacer autostop. Vamos a empezar desde aquí. ¡Qué nervios! ¿Quién nos cogerá? ¿Quién nos cogerá? ¿Quién nos cogerá? Qué contentos vais, ¿eh? Teníais ganas también de moveros un poco. Incluso habéis decidido hacer una competición en autostop a ver quién llega antes. Y es que, a lo mejor otra cosa no, pero el autostop en Bulgaria funciona muy bien. Podemos pensar que alguna conciencia de lo común queda de tiempos del comunismo, o que la falta de recursos económicos y el deficiente desarrollo del transporte público empujaba a la gente a usar más esta opción. Sea como sea, lo cierto es que todavía hoy, para ir de Sofía a Plovdiv, apenas unos 160 kilómetros, es más fácil conseguir compartir un coche gratis que reservar una plaza en aplicaciones como BlaBlaCar. Y eso es algo que me gusta mucho de mi país. Y me parece bien que continuéis la tradición. El otro equipo es un poquito vago y se han ido a desayunar en plan marquesas. Pero creo que llegaremos nosotros antes, claro. Pues es que más el sitio, ¿no? Uy, hay que darle. Vale. Merci. Muchas gracias. Vale, aquí es que no se va a parar nadie. Venimos andando desde aquí y vamos a ir andando hasta aquí, que se coge la línea 5, esa verde, que es la que ya nos interesa. Estamos comprando un café con leche y no tengo ni papa de cómo se escribe y cómo se menciona. Entonces estamos esperando... ¿Cómo se mencionará un café con leche? ¿Cómo se dirá? Porque claro, aquí veis que no pone café con leche. ¿Lo veis, no? Que lo pondrá, claro, pero en su idioma. otro equipo allí. LOL, qué fuerte. Oye, pues no les está yendo tan bien, ¿eh? Hemos parado un instante a coger un café y nos ha adelantado el otro equipo, van por ahí delante, no sé si se ven. Se han adelantado. ¡Ay, mira, me entra el petardillo! Ahora no quiero caminar todo rápido. Hemos recabado información. Se coge ahí adelante el 5 que te lleva hasta el final de la ciudad. ¿Cuál? El número 5, que la parada está un poco más adelante y para no coger dos, vamos andando. Ah, pero vayan autobús a la salida de Sofía. No, aplaudir. Aplaudir, no. No tiene gracia. ¿Pero cómo lo habéis hecho? A ver, ¿habéis desayunado y todo? No, nosotros tomamos un café y ya está. Claro. Pues este es el autobús que tira ya la dirección, que de hecho va a un pueblo que está más allá. Muy bien, esta es la parada, no estaba tan lejos. Ahí está. Me teníais preocupado con esto de la competición. Yo pensaba que el grupo se basaba en el consenso. Claro que si habéis consensuado competir... Bueno, creo que sobre los consensos y eso hablan los Vladimir en otro canal que os dejo por aquí. Que me alegro de que hayáis cooperado y compartido la información sobre el autobús. ¿Pero qué vais a hacer ahora cuando lleguéis a la parada? ¿Vais a ir todos juntos o vais a echar a correr? Qué cabrones, lo han cogido. Acabamos de conseguir un vehículo que no sabemos ni dónde nos lleva, pero nos hemos subido, ¿verdad, chicos? Este maravilloso hombre y este camión maravilloso. Ahí vendrán detrás de nosotros ya los chicos. ¿Quién sabe? Está muy reñida la cosa. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué bien! Ve, háblale tú. Venga, pues ya está todo el mundo en ruta, atravesando la llanura Tracia. Este territorio, que es uno geográficamente, está dividido, sin embargo, entre 3 países. Y además, es el último territorio del sureste europeo. Ahora sí que estáis ya saliendo de Europa. Oye, chicos, ¿qué tal vais? ¿Habéis cogido ya a alguien? Tenemos un camión maravilloso. Es maravilloso y súper grande. Pues sí, lo hemos cogido unos pocos minutos después de vosotros y estamos en un coche de un señor aquí tan panchos, así que menos flipas.
salido antes, pero hemos llegado después. Hemos salido antes, hemos hecho todo lo posible, pero nos han ganado. ¿Estamos en Plovdiv? Estamos en las afueras de Plovdiv. Y porque hemos llegado infinitamente más rápido que esta gente en el... ¿Hemos ganado? Pues depende luego cómo se pongan de piquis, porque a lo mejor dice que es que hay que llegar al centro de la ciudad. Y depende de lo que tarde nuestro autobús, pero vamos. Bueno, pues ya está, ya nos ha dejado nuestro amigo camionero aquí en la entrada de Plovdiv, estamos a 3 kilómetros. Out of service. Terra Boti, dobre. Tocava, andiamo ad aplatir? Ah, dobre. Tocava el tribiletti. Hemos tenido que volver hacia autostop y nos han cogido otra vez. This town was Philippopolis, and it's one of the oldest town in Europe, which is still where still people are living in. And this is already the center here. So I will drop you off there at the bus station. Pues ya estamos. El 222. Creo que con esto acabaremos en el barrio donde está nuestra casa. Nos ha traído un berlinés nos ha traído que se ha casado con una búlgara que estudia en la Academia de la Música. Restaurante único, ¿vamos a comer ahí ya? No, vamos a buscar a la otra gente, ¿no? Escribir a nuestros amigos y saber dónde están. Es verdad. A conectarles antes de que nos quedemos sin batería. Pues si vuestra próxima parada es Istambul, Plovdiv va a ser vuestra última ciudad totalmente situada en Europa. Y antes de salir de Europa quería yo hablar de un par de cosas que el otro día os decía que me parecía un sitio un poco hipócrita y quiero explicarme mejor. Desde principios del siglo XX hasta el final de la Primera Guerra Mundial se le reconoce a las naciones europeas su autonomía. Un derecho que en ese punto de la historia los pueblos europeos parecen tener, pero los pueblos de Oriente Medio, incluidos los turcos, cuya nación está a punto de desaparecer con el Imperio Otomano, no. Y si tú crees tener derecho a algo que los demás no, es porque crees que eres mejor. Y eso es prepotencia. Por otro lado, si el derecho a la autonomía o cualquier otro no es universal, Kant y el imperativo categórico que fundan Europa nos rigen aquí. No hay que actuar con los demás como te gustaría que actuaran contigo. Y esto ya sí que me molesta de Europa. En este sentido digo que es hipócrita. Basa su identidad en defender la liberté, égalité y fraternité de los franceses o el imperativo categórico de los alemanes, pero luego no los respeta. De hecho, la gente que detenta el poder en Europa es cada vez menos capaz de ser fraternal, ni con los que vienen de fuera, ni con sus propios ciudadanos. Aunque es mejor que no nos engañemos, esto es una cuestión que viene de largo. Azimullah Khan, uno de los indios que se rebelaron contra la dominación británica del subcontinente, viajó a la metrópoli desde su India natal en 1853, esperando encontrar las calles de Londres recubiertas de oro, dada la riqueza que se llevaban de la India. Y cuando volvió a casa, describió horrorizado lo que había visto. Vio miseria en las calles que esperaba doradas. No entendía nada. No entendía cómo una nación que se llevaba tanta riqueza de otra mucho más grande no era capaz ni siquiera de mantener en un estado digno a sus súbditos de primera. No entendía por qué necesitaban mandar a sus niños a trabajar a las fábricas cuando ya tenían a los niños indios trabajando para ellos. ¿Dónde estaba la riqueza india? En Inglaterra no, solo en algunos barrios concretos. Otro iluso de la identidad, otro que pensaba que ser inglés aseguraba un mínimo de riqueza, que era una identidad que valía para algo más que sentirse superior al resto del mundo, quiero decir, porque para eso, igual que la identidad europea, valía y sigue valiendo, a pesar de que no asegure dejar de pasar hambre o frío, ni en el siglo XIX ni en el XXI. Ya ha llegado Beatriz con la pizza. Ahorita ya Milton. Sí, estamos yendo andando hacia la casa que supone que habíamos cogido en las afueras de Plovdiv, que era barata, pero esta gente han llegado antes, el otro grupo de autostop, y han dicho que no, que era falso. Y no sabemos ya, claro, pues si ya estará, ya no nos va a dar tiempo a grabar mucho la ciudad para que la veáis, pero mañana queríamos salir pronto para irnos en autostop. Sí. Hasta Turquía. Y ahora vamos dirección a otra nueva casa que hemos cogido más céntrica, más chupi y más guay. Más cara también. Y aquí seguimos. Bueno, pues igual que aparece un problema, aparece la solución. Las cosas siempre tienen dos caras. Es como Europa. Madre mía, Todorov, estás muy pesado con lo de Europa. Menos mal que mañana ya vengo yo y se te acaba la tontería. Con lo que me gustaba a mí Europa. Bueno,
Pero hoy hablo yo, y quiero decir que si el comportamiento colonial europeo ha sido el problema de Europa y Occidente en general, también han nacido las luchas por los derechos civiles y algunas posibles soluciones. Y sobre todo, y esto es muy importante, que cuando critico a Europa, critico los abusos de poder cometidos en nombre de ella, y no me refiero en absoluto a ninguna de las maravillosas personas que por ahí te puedes encontrar. Има чисти чершафи и всичко, където искате и каквото искате. Просто ще отместите малко багаж, защото не знаех, че вие ще Не се притеснявайте. Не го е приятно. Иначе наблизо е, тук е все по 6 септември. Tenemos las llaves de la casa, vamos bien encaminados, tenemos al cerebrito del grupo y Sí, tenemos... bien encaminados teniendo datos, pudiendo llamar por teléfono y hablando el idioma. Por eso digo, Que tenemos son tres cosas que a partir de tenemos al mañana... ¡Ay, que vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, chicos! Nos deben una cerveza maxi grande. ¿Un qué coño? Un barril de cerveza nos deben. Porque nosotros lo hemos tenido más complicadete, que nos han dejado una autopista tomado por culo. Ellos que se han ido a la otra casa y ya me... Bueno, es verdad, es verdad. ¡Hemos ganado! Venga, ahora nos vemos. Madre mía, mi vida, hoy estamos pateando bastante... Si es que el autostop se os había dado muy bien, pero luego se os ha complicado lo de la casa. Pues si vosotros estáis cansados, imaginaos el otro grupo que llevan todo el día dando vueltas. Y tenéis que decidir aún en consenso cómo viajáis mañana hasta Estambul. Este es nuestro edificio. ¡Guau! ¿Qué os parece? Tiempo del comunismo, pero que me encanta. Me encanta que los edificios estén así. Tendrían que ser todas las ciudades así. Tanto pijerío, tantas cosas, tantos gastos. ¡Ah! Ya está abierta. Pues nada, chicos, ya hemos llegado a nuestra casa. Bueno, esta gente ya está. Ahora, cuando disponga de venir el ascensor, seremos los ganadores. Lo siento, pero tengo que decir, seremos los ganadores. Es que me gusta ganar, ¿sabes? No es por nada. Tengo muy mal perder. Entonces me hubiera puesto muy mala leche. ¡Hala! ¡Cómo mola! Ya me está gustando la pared. Estaba todo un poco manga por obra porque... Perdonamos que no saben que vamos a venir. ¡Qué bien! Bueno, pues ya estáis todos, aunque con el ánimo un poco derrotado. Revisando las opciones que tenéis para mañana, resulta que el autostop es rápido, pero para no esperar la cola de la frontera, que puede ser inmensa, habría que coger un coche hasta allí, cruzar andando y luego otro. Además, tendríais que ir mínimo en 2 grupos, y luego en Turquía no tenéis datos en el móvil para comunicaros. Para esto sirve la Unión Europea, fíjate. También está que no tenéis alojamiento confirmado, que os fiáis poco porque hoy os ha dejado tirados una casa y que Istambul es una ciudad enorme. Un lío para buscar sitio y encontraros, sobre todo sin móvil. Bueno, vamos a ver cuánto dinero os habéis gastado hoy en total y luego el patriarca os cuenta a qué consenso han llegado. Vaya, parece que ya no ahorráis tanto de los 20 euros, aunque todavía lleváis algo de reserva. No lo vais a creer, el consenso es más difícil de lo que parece. Llevamos horas y horas nada más que para pensar cómo mañana nos vamos de aquí y llegamos hasta Istambul. Mirando opciones y opciones y opciones de viaje, de espíritus, de apetencias. Nos vamos mañana a media mañana, tranquilamente, en un autobús hasta Istambul. Y creemos que no es aburguesarse tampoco. Mañana más y mejor. Hala. A pasar buena noche. Hola, buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué va a coger usted? Pues voy a comprar un café con leche o 2 cafés con leche Ah, y sí. consigo entender cómo se lee el ¿Cómo libro. se lee? Y vamos a ir a la zona antigua de aquí, de... ¿Cómo se llamaba esto? Wisconsin. Wisconsin. Plovdiv. Pero también hay que reconocer una cosa, Manolo, nos viene muy bien patear, si no se me da todas las caderas a los brazos y ya de bebé voy a tener poco.